Saludos, camaradas. ¿Qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Siempre que puedo, saco el tema de Siria en el canal porque todo lo que ha pasado en este país en el último año es realmente digno de estudio. Siria, que era un país multiconfesional y baacista, lo han transformado radicalmente en tan solo un año, porque las hordas takfiríes de Al-Jolani han degradado enormemente el país y han realizado auténticas masacres y persecuciones contra las minorías religiosas y nacionales que hay en Siria. Una de las minorías que más ha sufrido han sido los alawitas. Y para entender todo el sufrimiento que han padecido los alawitas, he invitado al canal a Loic Ramírez, que me lo ha recomendado Firas Alcharani, el camarada Firas. Y bueno, nos va a hablar un poquito sobre los alawitas porque estuvo en junio en Siria y conoce de primera mano todo el sufrimiento que han padecido estos alawitas, ¿no? Entonces, Loic, muchísimas gracias por venir al canal, es todo un placer tenerte en el canal y como siempre pido a los invitados, preséntate un poquito, coméntanos quién eres, a qué te dedicas y demás. Así que bueno, te cedo la palabra. Bien, muchas gracias por la invitación. Y sí, como bien dijiste, mi nombre es Loic Ramírez. Yo soy periodista independiente, o sea que trabajo con diferentes medios. La mayoría de ellos franceses, porque he estudiado y he vivido varios años en Francia, o sea, trabajo con medios franceses, pero también belgas o suizos, y también con algunos medios hispanohablantes, todos de prensa escrita mayoritariamente. Y suelo trabajar sobre América del Sur. He trabajado mucho sobre el conflicto colombiano. También he trabajado sobre temáticas orientadas en Europa del Este. He trabajado mucho sobre la República de Belarus o sobre el conflicto en Ucrania. Y esta vez, este año, como dijiste, en junio yo fui a Siria. Es la primera vez que iba a este territorio. O sea que es un reportaje que he preparado de antemano, claro, y era la primera vez que iba a este territorio precisamente para, como decías, ver un poco cuál era la situación y estuve pues con los alawitas de los cuales hablaremos ahora, me imagino. Pues si te parece, vamos a empezar hablando objetivamente sobre los alawitas para que la gente sepa quiénes son, porque imagino que habrá más de uno que no conocerá los alawitas. Entonces, bueno, dinos, ¿quiénes son los alawitas y qué diferencia a los alawitas del resto de los musulmanes? Sí, mira, los alawitas, de lo que he leído y de lo que me explicaron, ¿no?, las personas ahí y también en Europa que he consultado antes de ir, los alawitas es un grupo étnico religioso cuyos orígenes se pierden un poco pues, en las profundidades del pasado, que en general están como se les liga a una rama del chiismo, o sea, dentro de la religión musulmana sería dentro de la rama chiita, aunque todavía esto no está como muy um, uh, aceptado por todos, porque vamos a ver, tienen muchas diferencias. Y seguramente sea, pues como muchas cosas que tienen temáticas religiosas, sea una creación progresiva dentro de la historia que viene a ser, pues, religiones de tipo paganas que se han mezclado después con la religión musulmán. Algunos incluso piensan que tal vez es lo contrario, algunos musulmanes que se después con algunos autóctonos o indígenas de la región de Siria y del sur de Turquía, porque es ahí donde mayoritariamente están, se habría pues transformado en una especie de simbiosis, ¿no? O sea que, pero para resumirlo en la actualidad, sí, es uno de los grupos minoritarios religiosos musulmanes que no son ni sunitas ni chiitas y que tienen varias características. A nivel filosófico, los alawitas consideran que los individuos son pues como una parte de lo divino, lo que puede excluir la definición también de infierno y de paraíso, porque también creen en la reencarnación. Es una manera de pensar la religión de una manera mucho más distante que que los otros grupos religiosos. Por ejemplo, dentro de los alawitas, los niños están excluidos del tema religioso. Uno entra en el alawismo a partir de la adolescencia a través de un rito. O sea, que los niños realmente no están metidos en esto, lo que hace que, claro, por la fuerza de esta situación, hace que los alawitas tengan un pensamiento crítico que se desarrolle más, de manera más natural, ¿no?
Y bueno, por ejemplo, a nivel práctico también no van a la mezquita, tampoco hacen los rezos durante el día, es bastante privado la cuestión del rezo, incluso no hay, es muy raro de que se agrupen para rezar, simplemente lo hacen cuando hay este rito de iniciación del que mencionaba, sino que también en lugar de ir a la mezquita se van a tumbas se reúnen en tumbas de algunos santos de ellos, no van a la Meca, no hacen el peregrinaje, creo que se dice así en castellano, sé. A nivel también práctico, por ejemplo, mujeres no tienen prohibiciones a nivel de vestimenta, no se cubren la cabeza, no se cubren el velo. Y bueno, y así que otras diferencias así a nivel religioso, pero ya habría que entrar en los detalles. Por ejemplo, yo sé que los alawitas consideran a Ali, que era el yerno del profeta Mohammed, lo consideran como una divinidad, lo que, por ejemplo, los chiitas no hacen. No creen en la llegada del Mahdi, lo que los chiitas sí, creo que, sí, exacto, los chiitas ellos lo creen así. O sea que tienen unas diferencias así bastante fuertes, lo que hace, lo que te decía al principio, que incluso algunos se preguntan si realmente hay que clasificarlos como grupo dentro del Islam. Pero es verdad que se refieren al Corán, pero con una lectura mucho más crítica, no lo consideran como algo fijo del que hay que seguir al pie de la letra. Yo, según tengo entendido, también los alawitas son como los que más cerca están, ¿no? De los cristianos o de las comunidades cristianas, ¿no? Sí, es verdad que también hay mezclas en su manera de entender la religión con en algunas figuras del catolicismo. Y ahí, pues lo que te decía al principio, seguramente sea debido al contacto de las comunidades y las poblaciones que estaban ahí, pues primero, bueno, primero con el Imperio Romano, pero después con la cristiandad que llegó a través de estas áreas. Y sí, o sea, como te decía, es seguramente una simbiosis que había ahí de los grupos que vivían en estas zonas. Vuelvo a repetir, los alawitas se sitúan mayoritariamente pues, en lo que es sur de Turquía, la costa siria y un poco el norte del Líbano. Y una cosa muy importante que va a permitir a la gente entender por qué se han dado ciertas persecuciones es que la familia Assad eran alawitas, ¿no? Entonces, claro, ¿qué papel desempeñaron los alawitas en la República Árabe de Siria? Es decir, en la Siria baacista que existía hasta hace prácticamente un año. Sí, mira, esto es un tema, claro, que muy de actualidad, porque los alawitas han sido considerados, son considerados actualmente por los islamistas como los que apoyaban mayoritariamente a Bashar al-Assad y al gobierno. Bueno, hay que decir que entender que, claro, que los alawitas toman protagonismo cuando uno de ellos, o sea, el padre Assad, ya entra en acción política y toma el poder en Siria. Entonces, claro, eso es una apertura, pero a la diferencia de lo que piensan muchos, no, eso no provocó una llegada masiva de todo el grupo alawita dentro de las estructuras de poder de Siria, sino que fueron algunas familias, en la familia Assad, por supuesto, y claro, hay que reconocer que seguramente hubo favoritismo en algunos sectores, pero ya a nivel muy familiares. O sea, de tal familia que permite que algunos elementos, miembros de dicho grupo puedan subir a niveles de poder. Sin embargo, muchos analistas reconocen que cuando uno mira el gobierno sirio, y sobre todo la clase dominante a nivel económico, no es que los alawitas estuviesen ahí demasiado, o sea, muy representados. Eso, de hecho, había grupos suníes de los o sea, muy poderosos a nivel económico. Y eso hace que, claro, las cosas eran más complejas de lo que uno imagina. Pero claro, la familia Assad, al pertenecer al grupo alawita, pues se le considera como que rápidamente todos los alawitas eran partidarios del gobierno de Assad, pero no es verdad. Lo que sí que hay que reconocer es que el partido bachista sí que permitió una apertura en los diferentes grupos minoritarios, porque claro, era una construcción de Estado de tipo pues unitario,
y no basado en temas confesionales. Y claro, de ahí los alawitas pues, pudieron ahí tener como una vía posible de ascensión social, ¿no? Y además, hay que tener muy en cuenta que lejos de lo que se dice de la Siria ba'athista, es que el padre al-Assad, Hafez al-Assad, promovió el ascenso, por ejemplo, al ejército árabe sirio de muchos sunitas, ¿no? De que el propio Firas ya decía que cómo se podía hablar de una especie de opresión contra los sunitas cuando al-Assad, sabiendo que los sunitas son mayoría, reconoció, al fin y al cabo, el papel del resto de los musulmanes dentro de Siria. Entonces, lo que hay aquí, lo que en mi opinión estaba más en juego, era cómo se concebía el país. Porque Assad y compañía concebían el país como un país multiconfesional en el que daba igual que tu vecino fuera chií, suní, ateo, comunista o lo que fuera. Lo que importaba era, al fin y al cabo, un estado multiconfesional y todos sirios. En cambio, ahora con la transformación que se está dando, ¿no? Ya se le empieza a dar otra vez esa importancia a la religión como pasa en el Líbano, ¿no? Históricamente también, que ahí están bastante divididos, incluso la propia política funciona de otra manera, ¿no? Que tiene en cuenta las confesiones religiosas y eso rompe completamente con, al menos con nuestro punto de vista que tenemos de la política, ¿no? Que, bueno, puede ser un poco occidental todo esto, pero al fin y al cabo no se basa, mejor dicho, está separada la religión del Estado, ¿no? Ahora vemos que en Siria están retrocediendo en estos aspectos y están volviendo a hacerlo uno, ¿no? Y entonces, bueno, coméntanos un poquito qué es lo que te hizo ir a Siria en junio, concretamente a dónde fuiste, en qué territorios estuviste y bueno, si viste alguna persecución, si viste estas persecuciones sectarias que se dieron hacia las minorías alauitas en Siria. Sí, mira, a Siria, bueno, tenía un interés que era el de que el conflicto sirio, pues, nos marcó, ¿no? Porque desde el tiempo en que se fue desarrollando, o sea, estuve atento a este conflicto y también por las implicaciones geopolíticas que implicaba. Cuando ya cayó el gobierno de Bashar al-Assad en diciembre del año pasado, claro, yo también estuve pues mirando cuáles eran las posibilidades para ir allá. Es verdad que muchos de mis contactos, incluso el propio Firas, me desaconsejaban de ir por cuestiones de seguridad. Sin embargo, yo me di cuenta de que había mucha gente que iba, y hablo de, por ejemplo, turistas un poco así, tipo del extremo, de estas cosas. Yo entré en un grupo WhatsApp donde había pues unas 60 personas e incluso iban llegando más de turistas de todo el mundo que se reunían ahí, y había gente sirios que encontraban ahí también una manera de encontrar un trabajo rápido, que era ser guías. Entonces vi que la gente entraba ahí y entonces, claro, la cuestión de ir como periodista ya la había descartado porque era complicado, y entonces era ya así llamar la atención de las autoridades, explicarles cuál era el propósito. Y claro, no les puedo explicar que voy a estudiar el caso de las minorías o de lo que estaba pasando, porque yo ya me planteaba esto incluso antes de la masacre contra los alawitas que hubo en marzo, y de la que seguramente hablaremos más en profundidad. Después de la masacre, claro, el interés era aún mayor para ver lo que estaba pasando ahí. Y entonces decidí entrar como turista, y para eso tuve primero que ir al Líbano. O sea, yo llegué a Beirut, me quedé ahí unos días, simplemente también porque en aquel entonces todavía hoy, se puede ir en avión a Damasco, pero ahí en avión obligatoriamente necesitas un visado. Por tierra, los turistas con los que yo hablaba por WhatsApp me decían que no, o sea, esto estaba completamente vía libre. También hay que entender de que, como claro, están en pleno periodo de transición, eso hay un cierto desorden, o sea, no pueden retomar todo el control así tan rápidamente. Y entonces para mí era como la oportunidad, era ahora porque todavía estaba como una especie de entre dos, y también porque yo nunca había trabajado sobre Siria. O sea, las autoridades no me tienen ubicada, o sea, nadie, quiero decir, los islamistas ni demás no me tienen ubicado, no soy alguien que había firmado artículos sobre el tema. Entonces para mí era como el momento adecuado, era ahora. Entonces a partir de Beirut
yo tomé, pues, por vía terrestre fui hasta Damasco. A Damasco me quedé apenas un día porque no tenía contactos yo en Damasco. Eso también es otra cosa. Fue difícil obtener contactos ahí en Siria. Nadie quería hablar. O sea, gente con la que yo entraba en contacto, bueno, el propio Firas también, él me aconsejaba quedarme en el Líbano, hablar con gente en el Líbano, y él y otros periodistas o gente con la que yo hablaba. O sea, en Siria fue complicado y fue por puro azar que un colega mío, un amigo mío, también periodista, él fue, antes que yo estuve en enero, y también como turista él, y se encontró con gente, con alawitas en la costa. Y él me dio un contacto de una de las personas con las que pues, tuvo amistad. Y con bastante confianza esta persona estaba dispuesta a recibirme, con el peligro que esto representaba. Pero ya también iré hablando de las medidas de seguridad de ello. Pero volviendo a lo que te decía, yo entonces de Beirut estuve en Damasco me quedé un día solo, porque como te digo, no tenía contactos, no quería estar mucho tiempo ahí, porque también al entrar en Siria, debido a la situación, no hay manera de sacar dinero, usar tarjeta. Tú, con el dinero que entras es el dinero que tienes que usar en los días, o sea, tienes que calcularlo todo. También hay que decir que yo llegué días de fiestas musulmanas, imposible obtener una tarjeta SIM, o sea, no había, todo estaba cerrado durante 4 días, no tenía internet. O sea, imagínate, yo sin hablar árabe en un territorio ahí sin poder así más o menos ubicarte, era complicado. Solo tenía el contacto pues de las personas en la costa. Entonces ahí desde Damasco al día siguiente rápidamente me fui primero a cerca de Homs, estuve en una visita turística. Fui a esta visita turística de un castillo de las Cruzadas. Lo comento porque no es así solo anecdótico. Es decir, los contactos míos tenían miedo de que me siguiesen. Estaban preocupadísimos de que alguna policía secreta me estuviese siguiendo. Entonces dije, bueno, mira, de camino voy a pararme y hacer algo muy turístico por si acaso. O sea, por si... Y es lo que hice. O sea, estuve ahí un día con una guía y otros turistas. De hecho, un turista italiano. O sea, de hecho, yo me crucé varios turistas de camino. Norteamericanos, incluso mucha gente venía de, pues eso, a hacer un poco este turismo un poco del extremo, ¿no? Y ya de ahí, de esta zona, que era ese castillo que se llama el Crac, del Crac fui directamente a Latakia, ya en la costa. En Latakia me recibió la familia, una familia alawita, el contacto del que mencionaba. Yo me quedé ahí con ellos 5 días, más o menos, iba a decir casi escondido, porque ellos me recibieron y me presentaron como un familiar que vivía fuera. Incluso me decían, tú borra todos los mensajes de WhatsApp, o sea, no te quedes con los mensajes de WhatsApp. Y bueno, llegué ahí, me quedé 5 días con ellos y después de Latakia me fui a Tartus, que está un poco más al sur. Ahí tenía otro contacto de habla hispana, él, un contacto del que no quiero decir más detalles, también alawita. Y ahí me quedé, sí, 2 días y al segundo día ya me volví al Líbano. O sea, en total en Siria estuve, sí, unos 8 días. Pues la verdad que me sorprende cuando dices que viste turistas allí y demás, porque claro, es lo que has comentado, justo en el momento en el que fuiste era el momento de transición, bueno, que todavía siguen en transición porque no han cimentado las instituciones, todavía siguen en disputas entre el nuevo gobierno de HTS y las minorías que existen. Y bueno, me ha sorprendido bastante lo que has comentado porque no me esperaba, ¿no?, que hubiera turismo. Es verdad que Siria, incluso antes de la propia guerra civil, ¿no?, que bueno, yo no lo considero guerra civil, sino más bien un hostigamiento imperialista, pero siempre ha sido un país turístico. ¿Vale? O sea, la gente tiene la imagen de Siria siempre en ruinas, siempre en guerra constante, y esto no es verdad. Siempre ha sido un país bastante turístico y bastante atractivo para el turismo, pero después de lo que comenzó en 2011, el país ha entrado en una especie de bucle que no ha levantado cabeza. Entonces sí que me ha sorprendido, la verdad, esa cuestión. Y claro, cuéntanos un poquito, ¿cómo viste, ¿no?, a los alauitas cuando llegaste? Porque como bien has mencionado, de las primeras masacres que hubo fueron en marzo, luego ha habido otras un poco más
pequeñas o de menor intensidad, pero claro, sí que sufrieron bastante a principios de este mismo año. Así que bueno, comentaros un poquito cómo les vistes a ellos. Sí, claro. Mira, a mí me recibió una mujer que vivía pues, entonces en un suburbio de Latakia, un barrio alawita. Ella vivía con sus dos sobrinos, un chico y una chica. ¿Qué te digo? Con mucha confianza, porque ellas no me conocían, o sea, me conocían a través del contacto mío que también les había encontrado por casualidad durante su viaje. Yo al llegar, para comunicar primero entre nosotros, la mujer que me recibió hablaba un poco inglés, sin embargo siempre estábamos usando pues, los traductores del teléfono, del móvil. Enseguida ella me dijo, vas a ver, ahora las masacres siguen, pero lejos de los centros urbanos. Es decir, de lo que entendí es que después de la masacre que hubo en marzo, que fue brutal, seguramente debido también al eco mediático que tuvo, en cierta medida, seguramente se les haya pedido que ahora no lo hiciesen como de manera tan descarada. O sea, ella rápidamente lo primero que me dijo es que ahora las matanzas están fuera, están en las pequeñas aldeas. Yo me quedé, como te decía, 5 días ahí. Yo, claro, el primer día, segundo día es como un poco de presentación, aprendemos a conocernos y a medida ya con más confianza hablamos más de las cosas. Lo que te puedo decir es que, claro, primero está la situación económica en general, la situación precaria en general. O sea, nosotros teníamos poco agua durante el día, o sea que cuando llegaba había que llenar pues, las garrafas y demás. Ellas tenían la posibilidad de tener corriente todo el día porque tenían unas placas solares que habían podido comprar a través de ayuda familiar de gente que sí vivía en Europa, en Alemania y en Francia, de hecho, que les mandaba dinero. Pero claro, primero una situación muy precaria a nivel económico. La persona que me recibió, ella es una jubilada, una antigua profesora, que me decía que desde la caída del gobierno en diciembre hasta ahora, pues ya la llegada de la jubilación era como un mes sí, 2 meses no, o sea, muy irregular. Sentí también pues un sentimiento de encierro, estaban todo el día encerrados, ellos salían solamente de noche, pero para hacer algunas compras, no para salir de la calle. Yo como estaba ahí, sí que me mostraron la taquia e incluso me confesaron de que el hecho de que estuviese ahí, que me mostraban la ciudad, era una manera para ella un poco de oxigenar lo cotidiano, porque es que si no se quedaban en casa desde la masacre. Y mira que los detalles de las masacres... Los dos jóvenes que estaban con ella, sus dos sobrinos, que tenían los dos 26 años, eran mellizos, no me comentaron a las masacres hasta el tercer día, el cuarto día, ya con más confianza, hablándome de lo que sintieron, ¿no? Porque, claro, eso les chocó mucho. Imagínate el trauma. Y también, por ejemplo, ellos me mostraban, ya de manera, digamos, incluso informal, vídeos y fotos de su vida anterior. Y, por ejemplo, me mostraban, eso sí que me marcó, me mostraron vídeos del año pasado, o sea, estamos hablando del verano 2024. Estaban en las playas de Wadi Kandil, las playas de Wadi Kandil están un poco al norte de Latakia, es una zona muy turística, balnearia, para los sirios, van muchos, bueno, iban, mejor dicho. Y me mostraban vídeos de fiesta, bailando, además con alcohol, las chicas pues con vestidos de verano, o sea, no estaban ni cubiertas ni nada. Y yo me di cuenta viendo los vídeos y viéndolos ahora, es que habían envejecido como 10 años. Es que realmente se veía los rasgos físicos que, uff, o sea, algo duro pasó, ¿no? Realmente cambios fuertes. Y, y ella también usaba entonces su piso para atraer la gente con la que yo entrevistaba. O sea, no es que yo me iba a entrevistar a otras personas o conocidos de ellas, sino que venían a su casa. Tal vez hablaremos de ello, porque hubo personas muy interesantes que vinieron a su casa y también la más, digamos, simbólica respecto a las masacres de marzo. Me trajeron una familia de un pueblo. Al principio planteábamos ir, encontrar un coche, pero no se atrevían. Entonces me trajeron la familia una mañana
vino una pareja de ancianos y una chica, todos vestidos de negro por el luto, y vinieron a contarme lo que había sucedido en marzo. Un momento bastante duro, claro, y además dentro fueron acogidos por ellos también y claro, el contar lo sucedido y todo esto como que conmovió bastante el núcleo familiar donde yo estaba. Y hay que decir otra cosa muy fuerte que te quiero comentar. La persona en cuestión, esta mujer jubilada, era madre de mártir, de Shahid, como dicen, es decir, de un joven que había estado en el ejército sirio, que había muerto en 2013, cerca de Damasco, cuando Daesh estaba ahí pues atacando. Él estaba en el ejército sirio reclutado, según lo que me dijo, o sea, no es que fuese, pero claro, por la situación militar. Y ella al cabo del tercer día, al cuarto día, una noche, cuando me hablaba de esto, me dice, ven, me llevó al dormitorio, cogió su almohada, su cojín, lo rompió y de ahí sacó una especie de póster, como un cartel de su hijo, ya con vestido de ejército, con algo escrito en árabe, seguramente respecto a la muerte o al hecho de que había muerto por la patria. Y me mostró la foto del hijo así vestido de militar y me decía que lo escondía dentro del cojín, dentro de la casa, o sea, completamente escondido por si lo veían, porque decías que si, claro, si ellos ven que soy además madre de un antiguo soldado del gobierno, pues o sea, me matan. ¿Y tú por qué crees que se dieron esas persecuciones? Porque ya sabes que la prensa occidental en este proceso de tratar de lavarle la cara al Jolani vendía, ¿no? Que eran elementos asadistas, de que era gente que evitaba aceptar el nuevo gobierno, ¿no? Intentaban presentarlo de esta manera, cuando aquí ese puede ser uno de los factores, sí, pero no es el único. Otro es la religiosa, la nacional. Hay muchos factores, ¿no? Entonces, ¿tú qué crees que fue lo que dio pie a estas persecuciones tan violentas y tan asquerosas y horrendas? Sí, mira, aquí yo me imagino que hay un cruce de agendas, porque entendemos que las potencias regionales usan eh, pues fuerzas internas para jugadas políticas, es decir, claro, en el terreno quien estaba dispuesto a enfrentarse al gobierno de Bashar al-Assad, pues grupos islamistas y jihadistas, que no necesariamente tienen el mismo agenda pues, que las potencias como Estados Unidos, Turquía y demás, sino que tienen su propio proyecto político. Me imagino que incluso les podría haber molestado a algunos de que, bueno, a ver, hemos cambiado el gobierno de Bashar al-Assad, hemos puesto a esos islamistas, pero estos nos dan mala prensa porque empiezan las masacres. Pero claro, es que tú no puedes controlarlo todo. Ellos tienen su propio proyecto político. O sea que a nivel, digamos, más bajo, o quiero decir, a nivel ya regional, claro, yo lo que entiendo es que los grupos islamistas pues tienen su proyecto de instaurar un califato y demás. Y claro, chocan ya a nivel incluso, si vamos al plano ya más individual, pues chocan ya a nivel religioso de que porque los alawitas son considerados claro, como herejes. O sea, porque además de estar dentro del Islam, o sea, tienen una práctica totalmente diferente de ellos. O sea, para ellos es peor incluso que un cristiano, ¿no? Porque está como acercado a su propia rama religiosa. Entonces, claro, estas matanzas surgen debido a este enfrentamiento religioso que hay, que claro, está favorecido por intereses pues ya más geopolíticos, que ya habría que analizar detalladamente, que como lo sabemos, Firas incluso habló de ello, pero claro que Turquía tiene sus intereses ahí, cada uno está apoyándose en algunas minorías, Estados Unidos está aliado con los kurdos ahí, los israelíes usan los druses en el sur. De hecho, la gente con la que hablaba, los alawitas, me decían, nosotros el problema es que no tenemos nadie. O sea, no hay potencia que nos respalde. Y claro, todo el mundo quiere la costa. O sea, porque dentro de Siria incluso suelen llamar esta parte la Siria, ¿cómo dicen? La Siria útil, creo.
O sea, la Siria donde realmente puedes pues, aprovechar el hecho de que estén las aguas, el puerto y demás. El resto es desierto en el este. Entonces, me imagino que ahí eso, chocan estas cuestiones. Y de hecho, la, 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 la llegada de estos grupos islamistas, yo les pregunté a la gente que yo entrevisté, por ejemplo, a esta gente que te comentaba que venía de los pueblos, yo les pregunté, esta gente que vino a hacer las matanzas, ¿los habíais visto antes o no? Y me decían, sí, es que algunos eran de los vecinos, eran de pueblos vecinos suníes que hasta ahora vivían juntos y que, claro, hubo la oportunidad, de repente se abrieron las puertas y bueno, ahora sí que nos podemos enfrentar. Pero, sin embargo, los que mandaban o algunos grupos así más, o digamos los perfiles más de dirigentes, esos me decían, venían esta ciudad en el norte, Idlib, o Idlib. Me decían que por el acento lo reconocían. Y yo les pregunté cómo sabíais que venían de ahí, me decían, no, de manera de hablar, ellos son de Idlib. Pero sí, esa cuestión que te decía de que finalmente el vecino también participaba, eso me lo mencionaron mucho, porque me decían incluso que gente que ellos eran amigos de ellos, que eran sunitas, pues después de todo lo que pasó, de la caída del gobierno y demás, pues de repente cortaron lazos. O sea, de repente hubo sí una separación, y les decía incluso de gente que era amiga vuestra, que sí, pero entendían de que ahora, como la situación cambió, no sabían decirme si era ellos por cuestiones de seguridad decirse, bueno, ahora no hablamos con los alawitas, no nos acercamos a ellos, o es que siempre había un odio y que finalmente ahora que el gobierno de Bashar al-Assad había desaparecido, entonces ya se podía ir pues, a cara descubierta, ¿no? Y has dicho bueno, que a muchos los conocían, que venían de Idlib y demás. Y entonces, claro, es que a mí lo que me ha dado mucha rabia viendo todo lo que ha pasado en Siria, porque en este canal he defendido muchas veces la Siria baacista, y es que la prensa occidental, al manipular todo lo que ha pasado sobre Siria, presentaba a estos grupos que yo siempre los llamo hordas takfiríes, ¿vale? Como eso, como hordas. O sea, hasta hace prácticamente unos años eran considerados grupos terroristas, muchos de estos. Entonces, ¿qué te comentaban los alawitas acerca de estos grupos? Porque había muchos uzbecos, había bueno, musulmanes muy radicales de distintas partes del mundo que al fin y al cabo lo que han creado en Siria ha sido un centro de ese Islam más reaccionario, más chapado a la antigua, más al fin y al cabo incluso útil no solo para el sionismo y para el imperialismo, sino también para el sionismo. Entonces, bueno, ¿qué te decían todos estos alawitas acerca de estos grupos? Porque la prensa occidental no es otra cosa que lavarle la cara. Sí, mira, con la gente con la que yo hablé, no me dieron nunca testimonio de gente así de procedencia muy lejana. Yo les pregunté que si habían visto, pues sí, gente con rasgos diferentes o de otros países. Me decían, no, ellos, incluso seguramente debido a la herida que supone, me mencionaban más la gente que ellos conocían o que eran de la región que de repente participaban en todo esto. Los únicos que sí que eran así como de procedencia, digamos, lejana es los de Idlib, que venían, por ejemplo, en Latakia, hablé con algunas estudiantes, me decían que ahora los rectores de las universidades los habían cambiado por gente que venía de Idlib. Y de hecho, por ejemplo, me mencionaban pues cómo había una voluntad de imponer ya las normas religiosas, pero que no era tan fácil, porque había una cierta resistencia de la sociedad a ello. Pero así, grupos extranjeros, yo he leído sobre ello, he leído testimonios y de periodistas que sí, que mencionan que se ven los uigures y demás por algunas zonas. Yo no los vi. Bueno, tampoco hablé yo veía las autoridades, ¿sabes? Los que eran policía y demás, que son de los grupos del HTS o HTC, no sé cómo se dice en español. Um, pero, claro, yo no te podría decir de dónde eran, porque tampoco hablo árabe, no reconozco los acentos ni nada. Pero sí, por ejemplo, los coches. Yo en Latakia estuve un fin de semana y llegué el fin de semana
creo que llegué el último día, el domingo, de estos días festivos de los que te hablaba. Creo que de hecho era un fin de semana largo, o sea que los vi el lunes también o algo así. Y me acuerdo que había muchos coches inmatriculados de Idlib que venían pues a la costa. O sea, venían a aprovechar pues sí, del mar. Y durante este periodo se veía mucho en las calles. Incluso a mí me sorprendió que todavía había esta digamos, libertad, porque en las calles de Latakia veías mucha gente, mujeres con velo y muchas mujeres sin velo. Muchas mujeres todavía, incluso con vestidos así, no iba a decir ligero, pero, o sea, de tipo, como puedes imaginar en Occidente, y todavía convivían. Pero no, o sea, para contestar a lo que me decías, nunca me hablaron así del hecho de que vendrían de fuera. También hay que decir que la costa, yo de lo que he entendido de los testimonios, es que no fue muy afectada durante el largo conflicto, es decir, de 2011 hasta ahora, no hubo muchos combates en la costa, se fueron realmente en otros sitios. O sea que no tuvieron así no vi ningún testimonio de ellos respecto a los grupos que procedían de muy fuera de Siria. Simplemente de los que sí eran de aquí, que era una mezcla de los de Idlib y gente de la misma región. Y antes has dicho que los alawitas te decían que no tenían a nadie que los defendiera, ¿no? Porque bien has indicado, por ejemplo, que los drusos, al fin y al cabo, están ahí con esos contactos con Israel, los kurdos, por ejemplo, también con Estados Unidos, pero los alawitas no tenían históricamente con los rusos. A ver, la cuestión de los rusas sí, que además lo hablamos bastante, porque, claro, por ejemplo, una de mis preguntas que yo hacía era, ¿qué pasó? Porque hay que decirte, eso va a interesar a los que nos escuchan, dentro del edificio donde yo estaba, uno de los vecinos, el de abajo, que eran dos plantas, el de abajo era un oficial de la Marina siria, jubilado, se había jubilado antes de la caída de Bashar al-Assad, se jubiló como en 2013, 2014, algo así, de memoria, lo tengo apuntado, pero es un jubilado oficial. O sea, yo cuando de hecho me lo presentaron como muy pro Assad. Cuando lo vi, como que él no me mencionaba esas cosas. De hecho, tal vez hablaremos de esto porque yo creo que donde sí que se relativizó mucho los testimonios es respecto a cómo era el gobierno anterior. Pero tal vez te lo comente después. El hecho es que a él y a otras personas que después me crucé de camino, yo les pregunté qué había pasado. Como que en una semana todo esto cayó, ¿qué pasó? Y esto ya es pues muy misterioso. Él me decía que hay rumores que él los tenía de gente que todavía estaba en el ejército, que hubo rumores de órdenes intermediarias que llegaron diciendo a los soldados que no fuesen a luchar. O sea, como alguien saboteó algo, hubo sí, un sabotaje a este nivel. Y claro, cuando hablamos de los rusos, pues era como muy ambiguo, ¿sabes? Como de, bueno, sí, los rusos estaban ahí, ayudaron, pero ahora no hay nadie, o sea, que ahora no había pasado nada, no había nadie que ayudaba. O sea, no sabían mucho cómo plantearlo. También, claro, hay que decirte que la gente con la que yo hablaba no es que estuviésemos hablando de geopolítica así muy, muy dura. Entonces, para ellos los rusos era como el país que había sido aliado, que también ahora pues como que se esfumó, no saben muy bien, es que nadie podía decirme exactamente lo que había pasado, nadie entendía muy bien por qué todo había caído en una semana. Lo que sí puedo decirte es que mucha gente con la que yo hablé tenía familiares en Rusia o se planteaban irse a Rusia. Por ejemplo, una de las estudiantes con la que yo hablaba, una estudiante de medicina, de farmacia, perdón, ella tenía a su tío en Rusia y estaba preparándose para irse a Rusia, ya debido a la situación, debido a que aquí ya, o sea, es un peligro ya vivir. O sea, nos planteamos ir a Rusia. O sea, Rusia, de lo que ya a nivel de a pie, con la gente que yo hablaba, pues lo veían como un posible tal vez refugio, pero no se planteaba, nunca se planteó la cuestión de Rusia como un elemento que podía venir a salvar o lo que sea, sino que, bueno, no había nadie más. Sí, porque como bien sabrás, bueno, imagino que esto lo habrás hablado muchas veces con Firas también. Firas sostiene la versión al fin y al cabo que hubo una traición y demás.
nosotros también, después de ver todo cómo Putin recibió en el Kremlin al Jolán y demás, bueno, también somos bastante la versión y el relato de Firas, y más aún porque él tiene credibilidad, tiene información de primera mano, y bueno, ya estuvo en este canal hablando largo y tendido sobre la traición que realizaron los rusos a Siria, que muchos prorrusos, bueno, prorrusos no, putinistas, también le insultaron a Firas y demás. A mí me hace mucha gracia porque es muy fácil hablar desde aquí. No, los sirios no querían luchar y demás, y luego te está diciendo un sirio la verdad y lo rechazas. A mí, sinceramente, o sea, la gente que hace eso no sé cómo no se le cae la cara de vergüenza, ¿no? Pero sí es un hecho de que lo que has dicho tú, que Rusia ya no ayudó, ya de repente se esfumó. Y sí hubo un momento que esto, si no es así, corrígeme, que acogió a varios alauitas en las bases militares, ¿no? Cuando todavía las mantenía Rusia. ¿Sabes si algunos de los que tú conociste allí también se cobijaron en las bases militares rusas o no? ¿O qué te comentaron acerca de esto? No, mira que yo intenté, debido a lo que te decía al principio, trabajé mucho sobre Rusia, Belarus, Ucrania y demás, o sea, tengo contactos. Yo intenté entrar en la base rusa, está en Tartus, si no me equivoco, sí, está en Tartus. No, no hubo respuesta positiva. Yo no conocía a nadie que estuviese ahí ni nada. O sea, durante las matanzas la gente se quedó encerrada en sus casas. O sea, la familia de la que te comento de Latakia, o sea, ellos les despertaron los tiros por la mañana, creo que eran las 8, 9, no me acuerdo. Eh, y llegaban en la calle y cualquiera que estuviese en la calle le pegaban un tiro. Y ya está, ¿sabes? O sea, llegaban ahí y ellos me decían tal vecino muerto, en tal calle, tal vecino muerto. Y después no dejaban que se llevasen los cuerpos. O sea, los tuvieron ahí los cuerpos durante toda media jornada fuera, como para, claro, para asustar. Pero yo no conocía a nadie. Cuando estuve en Tartus, la persona con la que yo hablé, tampoco él no me mencionó nada respecto a los rusos. Lo que sí él me mencionó, diciéndome que tenía también, claro, yo no te puedo decir quién es, pero él me decía que tenía contactos con gente bastante pues metida en el gobierno. Y también mira que es algo que también había oído en la Latakia por parte del oficial jubilado. Él me sostenía que se decía que Bashar al-Assad lo habían llevado a la fuerza. O sea, que no. O sea, que se lo habían llevado, pues sí, que él quisiese. O sea, que se lo habían casi echado, lo habían expulsado. Pero ya te digo, es que esta cuestión todavía queda por resolver, porque lo que ha sucedido, lo que explica ese derrumbe en 7 días, todo el mundo, en realidad, todo el mundo tenía su hipótesis, se planteaba la situación de qué había pasado. Sí, lo que te quiero comentar, mira, porque esto me impresionó o me pareció interesante, lo que te decía también antes, un poco antes, yo me di cuenta cuando hablaba con los alawitas y con la gente, eh, claro, yo llego ellos no me conocen de antes ni nada, yo llego, saben que vengo de Occidente, soy un periodista. Yo me di cuenta de que cuando me mencionaban porque era como el típico testimonio, antes era peor, hoy es 10, era malo, antes era malo y hoy es 10 veces peor. Yo entendí después de que a veces me exageraban un poco la posición negativa respecto al antiguo gobierno, como para asegurarse de que no les tomase yo como, yo qué sé, fanáticos del Assad o lo que sea. Poco a poco entendí, por ejemplo, gente que me criticaba mucho lo de antes, que me decía, no, antes era muy malo, dictadura y demás, pero ahora peor, mucho peor. Por ejemplo, yo después cuando les mencionaba, pero tú estuviste en manifestaciones de apoyo durante la guerra, decía, sí, sí, claro, íbamos a manifestar para apoyo al gobierno, contra Daesh y demás. O por ejemplo, el militar que te decía, el jubilado, me lo presentaron como, antes de que me lo presentaron sin que él estuviese ahí. Me dijeron, puedes hablar con tal, está muy a favor de Assad, está siempre a favor del presidente. Cuando él vino después a hablarme y estaba él solo, él hablaba inglés, el oficial, él me dijo, no, Assad era un dictador, pero es que ahora es peor. O sea, yo entendía que nadie quería admitir un cierto respaldo al gobierno anterior. Y una mujer que también me presentaron, que era gerente de una farmacia, me la trajeron a la casa de la jubilada, me la trajeron
ella empezó la entrevista directamente diciéndome, sabes, yo tal vez en el pasado haya respetado a Bashar al-Assad. Tal vez. Y me dice, pero el habernos abandonado no le perdono. El habernos dejado tirado no le perdono. Claro, es que yo entendía que entonces sí que había un cierto respaldo, claro, había un respaldo, pero que no se me quería admitir francamente, porque me imagino que, bueno, porque saben que soy de prensa del Occidente, o sea que para ellos el mensaje que había que transmitir era que hoy la situación está horrible. Yo lo que entiendo, al fin y al cabo, también es que la sociedad siria algún cambio sí que quería. O sea, no de la manera que le querían imponer dicho cambio, pues como en 2011 mediante una revolución de colores, o después, ni qué decir, con Daesh y demás, pero no de la manera que ha acabado siendo. Esto es, llegando al poder, unos cortacabezas, o sea, porque eso es literalmente lo que son esta gente y lo han demostrado con los alawitas, con los cristianos y con los drusos y con los kurdos también lo han demostrado. Entonces, claro, que la sociedad siria quería un cambio. Sí, igual querría que, no sé, que ciertas minorías tuvieran mayor representación, tal. Bueno, es más, al propio Al-Assad ya le pegaron varios toques en el sentido de abre un poco más el gobierno, la política, tal. Pero claro, es que viendo todo el recorrido que venía trayendo Siria, abrir, realizar dicha apertura y además presionado por potencias extranjeras, sabemos todos lo que iba a ocurrir. Sabíamos todo lo que iba a ocurrir. Entonces, sí te quería preguntar cómo era, qué concepción, mejor dicho, tenían los alawitas acerca de la transformación que está sufriendo el país actualmente, porque sigue todavía ese periodo de transición. ¿Estaban experimentando ellos un proceso de islamización a mal? ¿Veían ellos que ahora, por ejemplo, el país es mucho más, ¿cómo decirte?, enfrentados entre sí? ¿Qué es lo que te comentaban ellos acerca de la transformación del país? Sí, mira, pues una de las personas con la que yo hablé, que me resumió bastante la cosa, yo creo, de la frase que usó, era un vecino de donde vivía en Latakia, estaba también en un edificio justo al lado, amigo de la familia que me acogió. Él era un comunista. Y él me dijo, a ver, antes, bajo Assad, bueno, era una dictadura, pero sabías lo que no tenías que hacer para no tener problemas. Ahora simplemente me pueden matar por ser alawita. Entonces, claro, él entendía de que, claro, anteriormente pues había un cierto orden, la sociedad tenía su manera de ser, pero, o sea, tú podías vivir y expresar a nivel cultural o lo que sea. Bueno, él siendo comunista ni siquiera era religioso, pero era de familia alawita. Entonces él entendía que ahora la situación estaba completamente peor. Um, Respecto a lo que decías, al imponer la religión, eso también fue lo más interesante, claro, en los testimonios, porque, por ejemplo, lo que te decía al principio, el hecho de que la gente convivía en las calles y demás. Sin embargo, ya cuando hablabas, entendías que había poco a poco más presión. Estaban los secuestros de las mujeres alawitas. La chica con la que vivía de 26 años ahí en la casa, ella me decía que le encantaba salir, me mostraba sus fotos. De hecho, todavía es una chica muy bonita que siempre se está maquillando con sus uñas, no sé qué, los pelos. Ella me decía que ya no salía. O sea, ya no salía porque de noche a veces unos coches la seguían o demás y saben entre ellos porque comunican, claro, pues que en tal barrio, tal día secuestraron una chica, o en Facebook, miran mucho las redes, porque en Facebook se comunica, pues tal chica ha desaparecido, y hubo investigaciones y mayoritariamente las llevan a Idlib, las secuestran para casarlas ahí con alguien o para pedir alguna dinero a la familia. Entonces, claro, la gente sale menos. Por ejemplo, que te mencionaba, en las universidades, la estudiante con la que yo hablé me decía que desde la llegada del nuevo gobierno,
en la universidad, y el rector de Idlib, en la universidad es obligatorio tener ahora pues salas de rezos para rezar, una para hombres, otras para mujeres. Y yo le pregunté, ¿antes no había? Me decía, no. O sea, nunca hubo salas para ir a rezar. Y yo le pregunté, por ejemplo, porque, si iba a la piscina. Porque, por ejemplo, olvidé mencionarte, la semana en la que yo estuve ahí, en los 5 días en los que yo estuve en Latakia, precisamente el nuevo gobierno hizo un decreto donde prohibían a la gente ir a la playa, las mujeres en bikini y demás, claro, y los hombres tenían que cubrirse también la parte de arriba del cuerpo, salvo cuando nadasen, pero cuando estaban en la arena había que cubrirse. Y al parecer a los 2 días lo averigüé, de hecho es cierto, a los 2 días lo anularon el decreto este. O sea, es decir que no es tan fácil tampoco para los islamistas imponerse. Y entonces yo le mencionaba a la chica, ¿tú ibas a la piscina? Y me decía, sí, sí. Y le preguntaba, ¿la piscina cómo era en Latakia? Y me dice, pues nada, mixta. O sea, mujeres, hombres, íbamos a la piscina. Y le dije, ¿y ahora cómo es? Y me dice, no sé, ya no me atrevo, ya no voy, claro. O te doy otro comentario, o sea, otra anécdota que me pareció pues, chistosa. La mujer de la farmacia que te comentaba, que me habló de Bashar al-Assad, ella después me invitó a su farmacia, fuimos a su farmacia a hablar. Y yo le pregunté, claro, porque quería llegar al tema religioso, y dije, ¿tú vendes preservativos? Y me dice, claro, vendo, y me sacó los preservativos y demás. Y dije, ¿tú no crees que va a haber problemas con los islamistas ahora? Y ella me contestó, estos burros no saben ni que existe esto. O sea, no. Y digo, vale, vale. O sea, que yo entendía que la sociedad siria, o sea, no es tan fácil obligarle esto, por lo menos en la costa, porque, claro, son muchos años sin estos temas. O sea, sin tener que vivir con estas obligaciones. O sea que entiendo que las nuevas autoridades están intentando poco a poco imponerlo, pero no. El chico comunista que yo te mencioné me llevó a tomar algo cerca del mar, en Latakia, y me dice, ¿qué pides? Y yo, bromeando, le digo, alcohol no habrá. Y me dice, claro, no, ¿qué quieres, morir? ¿Pide un té o un café? Y yo le pregunté, ¿y antes? Y me dice, no, antes. Es que, claro, había alcohol. Claro, es que la gente tiene que tener un poco en mente que Siria era una sociedad abierta. O sea, era una sociedad, o sea, de bastante similar, salvando las distancias, a cualquier país occidental. O sea, era un país, sí, de mayoría musulmana y además suní, pero no es lo que la gente ha acabado metiéndose en la cabeza después de toda esta última década, que era una sociedad bastante abierta, que ya digo que era un Damasco. Había muchos viajes que se vendían a Damasco, había bastantes recorridos turísticos en Siria. Es un país muy interesante, con una riqueza histórica y cultural enorme, y solamente el tema islam abarca un periodo de Siria, pero tiene una historia bastante rica, y en general también es una sociedad abierta, y una de sus expresiones, a fin y al cabo, yo creo que es el baacismo, que reconocía la existencia de las religiones, pero el Estado era multiconfesional, y se regía más el tema nacional que el religioso. Ahora esto yo creo que se ha invertido, ¿no? Totalmente. Una cuestión también que te quería preguntar, me parece que será bastante duro, ¿no? Pero es cómo te narraron ellos las masacres, ¿no? Si tienes alguna anécdota, crees que te pareció muy fuerte, cómo les vistes, o sea, eso, expone un poquito acerca de ya lo concreto de las masacres, cómo lo vivieron ellos, y si aparte la de marzo ha habido más y que no se ha escuchado desde aquí. Sí, respecto a la de marzo, por ejemplo, la familia que me trajeron de la aldea, claro, ellos me comentaron que los grupos llegaron y mataron únicamente los hombres hasta una cierta edad. O sea que, pero claro, simplemente llegaron a las casas, sacaron a la gente, a los hombres que estaban buscando, y ahí pues ejecutándolos pues en la misma calle, en directo. O sea, por ejemplo, los que estaban ahí hablándome de esto eran los 2 ancianos, que eran los padres, que habían perdido pues ahí los hijos, y la joven que estaba con ellos era la hermana. O sea, la hermana, claro, ella todavía llorando a medida que me iban contando las cosas, porque es que delante de ella habían matado a los hermanos. Ella me sacó, lo tenía en un pañuelo, trajo los casquillos
de las balas. Claro, y ahí me explicaron también que no les dejaron enterrar o recoger los cuerpos sin antes pagar. Y claro, después me dijeron que cuando llegaron las autoridades del nuevo gobierno para investigar, ellos me decían, es que son los mismos, ¿sabes? O sea, me decían, es que sois los mismos, o sea, los policías o los grupos islamistas ahora sois los mismos. Los de la Taquia, los que me acogieron, como te dije, ellos, pues, como te había comentado, les despertaron los tiros, entonces se quedaron encerrados, no se atrevían a salir ni a la ventana ni nada, porque es que estaban los tipos andando en la calle y como te decía, es que el que encontraban fuera mataban. Al parecer no entraron en las casas, sino que estaban ahí buscando el que estuviese más o menos perdido o ya trabajando lo que sea y le pegaban un tiro. Y ahí entonces yo cuando estaba con ellos en estos días, siempre que íbamos por el barrio, pues la chica o la persona jubilada que me acompañaba me decían, mira, en tal calle mataron a tal, mira, ahí mataron a dos, y ahí, no sé. Y lo mismo, por ejemplo, con la mujer que iba a la farmacia, ella me decía, pues mira, ahí el que estaba enfrente, que tenía, yo qué sé, un almacén, muerto. O sea que en la ciudad, sobre todo, se encerraron. Se encerraron durante los días donde hubo la masacre. En el pueblo, claro, fue más duro. En los pueblos fue más duro y es donde todavía hay matanzas, pero entonces ya llegamos a escala menor. No es que haya una oleada de masacres, sino que pues de repente pues, matan a uno ahí, matan a otro allá. Y sobre todo lo que les terrorifica ahora son las desapariciones, o sea, los secuestros sobre todo pues, de mujeres alawitas. Yo cuando estuve, por ejemplo, una familiar de ellos, también una mujer joven, una tarde llegó como apresurada a casa y, claro, hablando en árabe y demás con los que estaban en la casa donde yo estaba y después me explicaron de que le habían seguido un coche y entonces ella se asustó porque le estaban siguiendo y no se sabe si, claro, si era eso o no, pero es el ambiente, ¿no? El ambiente de que ya las mujeres solas y es complicado para ellas. Y aparte de los alawitas, ¿estuviste con otras minorías religiosas y nacionales de Siria? Es decir, con los cristianos, drusos, kurdos. ¿Estuviste con alguno de estos o conociste alguno? Sí, conocí los cristianos porque en la parada turística en la que te mencionaba al principio, cuando visité el castillo de los caballeros del castillo del Crac, después dentro de la visita había una visita a ¿cómo se dice esto en español? Un productor de vino y eran cristianos. Claro, o sea, precisamente la visita era ver una producción de vino en Siria. Y lo tenían unos cristianos y ahí incluso la guía era una cristiana. Y mira que, por ejemplo, parte del resto del grupo de los turistas, de los guías, perdón, o sea, el chofer y demás y algún acompañante, eran sunitas. Eran sunitas, porque de hecho es que todavía conviven en muchas zonas. El camarada comunista que te mencionaba que estaba en la Taquia, su mujer es sunita. O sea que todavía existe esta convivencia. Lo que pasa, claro, en otras partes, pues está ya más separada debido a la situación. Pero sí, son los cristianos y yo le mencioné al productor, le hablábamos, pero ahí ya no, yo ahí oficialmente era turista. No le pude hacer porque además estaba con la guía y el otro chico italiano y demás. Pero hablando con él, claro, le mencionamos el nuevo gobierno y él nos dijo, de momento no tenemos problemas, pero sí que digamos, sabemos que hay un riesgo y no sabemos si en el futuro va a seguir siendo tolerado de que produzcamos vino. Y claro, viendo tú, bueno, conociendo todos los testimonios, viendo la Siria ya post-Assad, ¿tú qué opinión tienes cuando lees, por ejemplo, la prensa internacional o a distintos mandatarios políticos que en Siria han tomado el poder, como decían, yihadistas inclusivos, personas que van a llevar la democracia siria, que van a respetar las minorías? Tú, o sea,
¿Qué sientes al leer eso? O sea, ¿qué opinión tienes cuando ves a ciertos mandatarios como el propio Pedro Sánchez, que recientemente se reunió con Al-Jolani? ¿Qué opinión tienes acerca de todo esto? Sí, yo ahí te haría una diferencia entre los dirigentes políticos y la prensa, porque yo creo que mayoritariamente la prensa internacional, el discurso es más bien, hubo un intento de revolución democrático y demás, sin embargo, hay algunos problemas porque son islamistas. Tienen que reconocer que son islamistas, ¿sabes? No pueden. Es muy difícil que la prensa o algún que otro medio realmente, pero ya sería mentira, te va a comentar de que no, esto va a ir a mejor. Yo creo que la mayoría de la prensa tiene que reconocer que esto está mal. Lo que pasa es que siempre te lo cubren con, con un no dicho de que, pero era mucho peor antes, ¿sabes? O sea, creo que más bien es este discurso, pero es muy difícil que la prensa te diga, no, todo está bien. Sin embargo, sí que los gobernantes sí que juegan este papel de totalmente legitimar lo que está ahora ya ahí de pie, ¿no? Pues claro, o sea, por ejemplo, como te dije, yo viví muchos años en Francia y recientemente Macron pues recibió al Jolani. Y Francia, además, con la historia que tiene reciente de atentados islamistas eh, fuertes, de que el mismo Jolani pertenecía a estos grupos, que los del Bataclan y demás. Pues a mí me parece bastante fuerte. No, claro, no me extraña que lo hagan, porque entiendo la correlación de fuerzas, el papel que juega a nivel político. Lo que sí me extraña es de que no haya más gente que, oye, diga, ¿pero esto qué es? ¿Sabes? Incluso dentro de sectores, quiero decir, de la propia derecha europea, que digan, pero ¿esto qué es? ¿Cómo que nos traéis aquí alfombra roja para los islamistas, ¿no? O sea que, y dentro de la izquierda también es muy, el temor a de que de repente te acusen de ser pro Assad, como que les paraliza un poco para un poco también elevar la voz y decir, oye, ¿tú crees que es normal que los gobiernos estén recibiendo pues al Jolani y demás? O sea, bueno, como te digo, sí, entiendo la jugada, pero es verdad que, digamos, el nivel de crítica me parece demasiado bajo respecto a lo que yo me esperaría, sobre todo por parte de la izquierda. Y además, una cosa que a mí me está sorprendiendo muchísimo es que en esta operación de limpieza, de blanqueamiento de Al-Jolani, están todos, ¿eh? O sea, están todos. Los americanos, los europeos, los rusos, todos. O sea, es una cosa que a mí me explota la cabeza de cómo están tratando de limpiarle. O sea, le han cortado la barba, le han vestido de Emilio Tucci y venga. Ahora es muy democrático este señor. Pero se os ha olvidado que hasta hace unos pocos meses había precio por su cabeza. Es que Estados Unidos pedía, no sé cuánto era, 10 millones de dólares o algo así, ofrecía 10 millones de dólares por saber dónde estaba. Y ahora mismo este personaje le hemos visto jugando al baloncesto en Estados Unidos con distintos representantes políticos estadounidenses. Es una auténtica barbaridad, ¿eh? Una auténtica barbaridad. Y claro, en su momento también se especuló mucho, ¿no? Acerca de qué podía pasar en Siria en cuanto a la configuración nacional del país, ¿no? Porque se dijo que Siria podría balcanizarse o que las distintas minorías religiosas podrían quedar agrupados, no sé, en federaciones o distintas confederaciones, ¿no? Entonces, ¿tú qué crees? O sea, ¿cómo crees que va a quedar Siria? ¿Separada? ¿Creándose pequeños mini estados? ¿O algo federal? Bueno, comenta un poco. ¿Tú qué crees? ¿Cómo va a quedar la nueva Siria? Claro, la opción de una balcanización de Siria es, digamos, lo que más subrayan, ¿no? Los diferentes analistas, incluso la gente con la que yo hablé lo entendían así, ¿no? Los alawitas entendían de que esto iba a ser pues repartido. Lo que pasa es que, claro, yo entiendo que la situación geopolítica está cambiando de manera tan rápida y de manera a veces sorpresiva. No, o sea, hay que decir que la propia caída del gobierno de Assad se nos llegó así, porque apostarle a un futuro así de balcanización de Siria sería suponer que el plan estadounidense de Israel y demás todavía va a ir pues siguiendo su rumbo, pero no sé, porque ellos también tienen sus derrotas y puede haber unos vuelcos geopolíticos que no te esperas.
O sea, no lo sé, la verdad, no te lo puedo decir porque no creo que sea para ellos también tan fácil hacer esto, porque de repente, yo qué sé, te surge un actor geopolítico que, yo qué sé, o sea, hay que decir que Irán también a lo mejor no le interesa eso, tiene su propia agenda, entonces puede intervenir, yo qué sé, no lo sé, la verdad, pero claro, digamos que eso está en mente de todos, incluso ahí, lo entienden como esto, pero no lo Ya, sé. ya entiendo, porque al fin y al cabo esto se llegó a especular debido a que Al-Jolani y compañía manifestaron la idea de que iban a mantener la unidad nacional, pero claro, después de... porque han tenido combates con todos, o sea, con todos, con los kurdos, con los... bueno, combates no, persecuciones literalmente con los alawitas y también combates con los drusos en el sur, que luego tuvo que entrar Israel y demás. Entonces, claro, decía, bueno, pues igual Siria, no sé, la mitad centro y demás hasta Idlib, igual se la quedan Al-Jolani y sus organizaciones, creando una especie, no sé, de país república islámica, luego los alawitas, los kurdos y los drusos. No lo sé, no lo sé la verdad, pero sí que va a tener difícil Al-Jolani cumplir con esa idea de unidad nacional, más que nada por las fricciones que puede crear debido a la idea que tienen ellos de cómo debería ser Siria, ¿no? Porque lo que está claro es que Siria es un país muy diverso, nacional, religiosa y ni qué decir políticamente. Bien, porque incluso durante décadas tenías a sunitas defendiendo el baacismo. Entonces, claro, es muy diversa también políticamente hablando. Así que bueno, ya para terminar te voy a dejar 2 minutitos por si quieres comentar algo a la gente acerca de Siria o desmentir algún bulo o prejuicios acerca de Siria. Bueno, te voy a dejar 2 minutitos, lo que quieras decir, al fin y al cabo libre, para lo que nos estén viendo, para que, bueno, sepan algo más sobre Siria. Sí, bueno, en este caso no sabría qué decirte, sino que, claro, a la gente que le interese, pues, ¿qué más podría decirle? Que, pues, que lean las fuentes más variadas posibles, que intenten ver, entender que, claro, cada medio, cada actor ahí tiene sus intereses. Y claro, eso es según como a qué nivel de lectura uno tiene, porque está el nivel de lectura geopolítico, pero ya a nivel de lectura, digamos, humano, individual, pues claro, son muchas vidas que están como estropeadas. Claro, eso es lo que más, digamos, que es lo que más también quise transmitir en los artículos que hice y con este reportaje, porque eso, porque hay varios niveles de lectura. El nivel de lectura geopolítico se puede entender, pero a nivel ya más de hombro a hombro, pues son recorridos duros, testimonios duros, porque es gente cuya vida de repente se les fume, ¿sí? Y toca jugar con otras cartas. Pues cuando puedas, mándame los artículos que escribiste, así los cuelgo también en la descripción del vídeo, así la gente también puede leerlos y ver el trabajo que realizaste allí, porque aparte de todo lo que has comentado en la entrevista, creo que también va a venir muy bien que la gente lea de primera mano y conozca la realidad siria post-Assad para que no se queden en todo esto que nos están mintiendo los políticos de que Siria es súper democrático y ahora están súper bien, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias por venir al canal, Loic. Ha sido todo un placer que nos hayas contado acerca de esta realidad de Siria, porque nosotros seguimos apoyando al pueblo sirio, pese a todo lo que han sufrido, y creo que conocer los testimonios de los alawitas, en este caso, que han sido un sector que ha sufrido muchísimo en estos últimos 10 12 meses es muy muy importante, así que muchísimas gracias por venir al canal y ya sabéis, si os ha gustado la entrevista dejadnos un like, si sois nuevos suscribíos al canal y seguidnos en las redes sociales donde subo nuevo contenido diario o casi a diario. Nos vemos en el próximo vídeo. Salud, camaradas.